Vivimos en una época de ruido constante, noticias que no se detienen, opiniones que se contradicen, crisis que aparecen una tras otra, expectativas ajenas que pesan más de lo que deberían. Muchas veces sentimos ansiedad, cansancio mental o frustración, pero no siempre sabemos exactamente de dónde vienen. Marco Aurelio escribió Meditaciones para enfrentarse a ese mismo conflicto interior. No lo hizo para enseñar a otros, ni para dejar un legado filosófico. Lo escribió para ordenarse a sí mismo cuando la presión era demasiado grande. Era emperador de Roma, gobernaba el mundo conocido, y aún así, luchaba cada día con su mente, con el miedo, con la ira, con el cansancio y con el peso de la responsabilidad. En este video vamos a recorrer las frases más poderosas de Marco Aurelio. Frases que pueden ayudarte a ver la vida de una forma diferente, a replantearte cómo piensas y, en muchos casos, a cambiar tu vida desde dentro. Las frases que vas a escuchar no son motivación, son recordatorios escritos en momentos reales de dificultad. Vamos a leerlas tal como fueron escritas y, sobre todo, vamos a entender qué significan cuando las llevamos a la vida cotidiana, que es donde realmente importan. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Durante las guerras marcomanas, entre los años 166 y 180 después de Cristo, Marco Aurelio pasó más de una década lejos de Roma, en la frontera del Danubio, enfrentando a pueblos germánicos en una guerra larga, dura y agotadora. No fue una victoria rápida ni gloriosa. Roma logró contener a los invasores y estabilizar la frontera, pero el costo fue enorme. Soldados muertos, recursos agotados y un emperador exhausto. Esta frase nos hace detenernos y pensar, porque muchas veces vivimos preocupados por cosas que están completamente fuera de nuestro control. Crisis económicas, pandemias, decisiones políticas, el comportamiento de otras personas o incluso lo que podría pasar mañana. El problema no es que esas cosas existan. El problema es que gastamos energía mental intentando controlarlas. Esa preocupación constante nos desgasta, nos distrae y nos hace fallar en nuestras propias tareas, porque dejamos de poner el 100% en aquello que sí depende de nosotros. Marco Aurelio nos recuerda algo esencial. No controlamos los acontecimientos externos, ni el pensamiento ajeno, que además es efímero, pero sí tenemos control sobre cómo pensamos, cómo respondemos y dónde ponemos nuestra energía. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio tuvo numerosos hijos, y la mayoría murió siendo muy joven. A pesar de ser emperador, no estuvo protegido del dolor personal ni de la pérdida. La tragedia formó parte constante de su vida. Esta frase nos recuerda que la felicidad no depende únicamente de lo que tenemos o de lo que nos ocurre, sino de la forma en que pensamos sobre ello. Una mente llena de pensamientos negativos, de quejas constantes o de comparaciones interminables convierte cualquier situación en sufrimiento. En la vida diaria solemos creer que estaremos bien cuando cambien las circunstancias. Marco Aurelio entendió algo distinto. Si la mente no está ordenada, ninguna circunstancia será suficiente. Cuidar la calidad de los pensamientos no elimina el dolor, pero evita que el dolor se convierta en una carga permanente. Si algo externo te perturba, no es ese hecho lo que te aflige, sino el juicio que haces sobre él. En el año 175, Avidio Casio, uno de los generales más poderosos de Roma, se proclamó emperador creyendo que Marco Aurelio había muerto. Fue una traición directa, peligrosa y humillante. El hecho fue grave. Sin embargo, Marco Aurelio no permitió que la ira lo dominara. Casio fue asesinado por sus propios hombres antes de que el emperador llegara. Y aún así, Marco Aurelio
ordenó clemencia para muchos de sus seguidores. Esta frase nos muestra que el sufrimiento no proviene solo de lo que ocurre, sino de la interpretación que hacemos de lo ocurrido. En la vida cotidiana, muchas veces, no es el hecho lo que nos hiere, sino la historia que construimos en nuestra mente. Aprender a separar el evento del juicio nos permite reaccionar con más calma y menos daño interior. No culpes a nadie ni a nada fuera de ti mismo. Durante su reinado, el Imperio Romano fue devastado por la peste antonina, una pandemia que causó millones de muertes y debilitó ejércitos enteros. Marco Aurelio no buscó culpables, no señaló a los dioses, ni al destino, ni a gobernantes anteriores. Asumió su responsabilidad como emperador, vendió bienes imperiales para financiar ayuda y mantuvo el orden en medio del desastre. Esta frase no dice que todo sea tu culpa, dice algo más profundo. Tu respuesta siempre es tu responsabilidad. Mientras culpamos al exterior, perdemos control. Cuando asumimos responsabilidad sobre cómo pensamos y cómo actuamos, recuperamos estabilidad. No vivas como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Marco Aurelio escribió muchas de estas reflexiones rodeado de soldados jóvenes que morían constantemente en campaña. La muerte no era una idea abstracta, era una presencia diaria. Esta frase nos recuerda que el tiempo no está garantizado. A menudo postergamos lo importante creyendo que siempre habrá un mañana. Marco Aurelio nos invita a vivir con intención ahora, no desde el miedo, sino desde la claridad. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El reinado de Marco Aurelio estuvo marcado por crisis constantes, guerras, plagas, traiciones y tensiones internas. Nunca disfrutó de un periodo largo de paz. Esta frase nos enseña que los problemas no son interrupciones del camino, sino parte esencial de él. En la vida cotidiana, los obstáculos nos obligan a desarrollar paciencia, fortaleza y disciplina. Resistirnos mentalmente solo aumenta el sufrimiento. Pregúntate en cada acción, ¿es esto necesario? A diferencia de muchos emperadores, Marco Aurelio vivía con sobriedad y evitaba los excesos. Sabía que el lujo y la distracción debilitan el carácter. Esta pregunta funciona como una herramienta práctica para la vida diaria. Antes de actuar por impulso, detenerse y preguntarse si algo es realmente necesario ayuda a reducir el ruido mental y a vivir con más enfoque. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. Marco Aurelio escribía meditaciones por la noche para ordenar su mente después de días de presión y decisiones difíciles. Esta frase nos recuerda que la tranquilidad no depende de que todo esté bien afuera, depende del orden interior. Cuando la mente está organizada, incluso los problemas se vuelven manejables. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Marco Aurelio gobernó con moderación y justicia, más con hechos que con discursos. No buscaba aplausos ni aprobación, buscaba coherencia. Esta frase nos recuerda que el carácter se demuestra en lo cotidiano, en las pequeñas acciones, cuando nadie observa. Vive una buena vida. Marco Aurelio murió en el año 180, lejos de Roma, aún en campaña militar. El poder pasó. El imperio siguió su curso. Su nombre quedó en la historia. Esta frase resume toda su filosofía. Vivir con dignidad, coherencia y rectitud. Al final, lo único que permanece es cómo viviste contigo mismo. Si este video te ayudó a reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando ideas que no buscan impresionar, sino ayudarte a vivir con más claridad y equilibrio. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que estas palabras te acompañen más allá de este video.